Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo, independientemente de la hora en que estén viendo este video. Quien les saluda es Jesús Daniel Manrique, director del área de formación académica del equipo de Derechos Humanos. Y en esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista, ¿no?, a Cintia Ramírez Izazaga, a quien le damos también la más cordial bienvenida y quien muy gustosamente nos acompaña el día de hoy desde México para comentar un interesante trabajo de investigación de su autoría titulado El derecho humano a la educación primaria ante el COVID-19, ¿no? En Tetpan de Galeana, Guerrero, México, ¿no? Permítame presentarlas. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, es maestra en Derecho por el posgrado de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudio, con opción terminal en Derecho Constitucional. Actualmente es estudiante del doctorado en Derecho en la misma casa de estudio, en el programa inscrito en el Sistema Nacional de Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Estamos muy contentos y le damos nuevamente la cordial bienvenida y gracias por acompañarnos en esta oportunidad de tocar un tema tan interesante relacionado al derecho a la educación, ¿no? Pero desde enfocado desde Tepán de Galeana, Guerrero, México. Muchas gracias, estoy muy agradecida, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, espero que este tema que considero yo muy importante y muy relevante les parezca de interés a todos los que vean este video. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Bueno, entonces empezamos con las preguntas. En primer lugar, quisiera que nos comente un poco sobre el estado de Guerrero, ¿no?, en México, que bueno, es el lugar en el que se centra la investigación, ¿no? En tal sentido, coméntenos qué es lo que de alguna manera la motivó a escribir y a centrar el trabajo en esta ciudad, en esta parte de México. Bueno, yo soy originaria del estado de Guerrero. Yo soy también originaria del municipio de Tetpan de Galeana, que pues desafortunadamente un estado con mucho rezago educativo, un estado que se ha visto siempre señalado en los índices más bajos de diversos aspectos, tanto en los aspectos sociales, económicos, donde hay mucho atraso. Siempre ha sido como catalogado entre los estados de la República Mexicana con más atraso. Entonces, cuando visualizo yo esta problemática, que lo digo mucho, era algo que ya existía, pero con la pandemia como que vino a hacerse más visible. Decido enfocar el trabajo justo porque soy una persona que pues viene de una comunidad en donde visualicé todas estas dificultades desde niña, y cuando llega la pandemia, digo, a esa hora cuando se hace aún más visible la desigualdad que siempre existió en el estado de Guerrero. Es un estado muy lindo, muy bello, pero desafortunadamente pues tiene estos índices de marginación muy altos, y creo yo que fue una manera muy importante de visualizar un problema que ya existía, pero que quizá no se había tocado tanto o no se había hecho tan visible ante las demás personas. La segunda pregunta, en marzo del año 2020, ¿no?, ocurre en México el primer brote del SARS por la COVID-19. En ese sentido, quisiera preguntarle en ese momento, cuál fue la situación de Tepán de Galeana, ¿no?, durante la pandemia y cómo digamos, este virus, ¿no?, afectó al derecho a la educación primaria, que es el derecho que, bueno, del cual toma mucha importancia el trabajo de investigación y de alguna manera, qué medidas administrativas aplicó el gobierno central, ¿no?, o qué medidas se aplicaron en Guerrero. Sí, bueno, cuando se da este brote de COVID-19, cuando comienza todo esto, lo inicial que
que se tomó como medida fue la suspensión definitiva de clases mientras se veía qué iba a pasar, porque era algo desconocido, que no sabíamos qué iba a venir después de. Entonces, inicialmente se suspendieron las actividades, pero como conforme pasaban los días, se dieron cuenta que no era algo que se pudiera terminar tan rápido. Decidieron tomar ciertas medidas, como las primeras de ellas fueron las clases a distancia por medio de plataformas como Zoom. La cuestión aquí es que el municipio de Tecpan de Galeana es un municipio que se compone de 379 comunidades. De esas 379, solo 5 están consideradas como comunidades urbanas. Entonces, imagínate, un municipio que está compuesto por prácticamente 374 comunidades rurales que comparten las mismas características de ser comunidades que están en la sierra, que están alejadas de ciertos servicios, como puede ser la electricidad. Algunas ni siquiera cuentan con electricidad. Hay otras que sí tienen electricidad, pero el servicio pues no es muy bueno. No cuentan con acceso a internet. O sea, son comunidades muy pequeñas y por lo mismo quizás no se les ha dotado de todos estos servicios. Entonces, al implementar las clases en línea para estas comunidades, fue algo muy complicado, porque los niños que habitan estas comunidades pues no podían acceder a clases en línea. O, posteriormente, lo que hacían era que los maestros llevaban como algunas actividades y les dejaban ciertos trabajos, y ya decían, bueno, regresamos a fin de mes y recogemos los trabajos de los niños. Pero aquí había otra problemática. Como son comunidades que tienen un alto grado de marginación, muchos de los padres de familia no saben leer, no saben escribir. Entonces, ¿cómo vas a darle tú el acompañamiento a un niño de primaria para que haga sus tareas si tú no sabes, si tú desconoces? Era bastante complicado. Entonces, comenzaron también a implementarse otras medidas, como impartir clases por medio de televisión y también por medio de la radio. Considero yo que pues era también una buena estrategia. Sin embargo, como te comento, el servicio de electricidad pues no llega a algunas comunidades, entonces era complicado también de esta manera. Y yo, en lo particular, sobre las clases que se toman a través de la radio, creo yo que pues tienen obviamente una buena finalidad, pero es bastante complicado entender por medio de radio las materias, o sea, entender principalmente matemáticas. ¿Cómo vas a entender escuchando solamente? Entonces, era algo bastante complicado, que vino a dificultar el aprendizaje de los niños. Y si ya éramos o ya somos un estado con bastante rezago educativo, todo esto de la pandemia aumentó aún más ese rezago. Yo veía a los niños en las comunidades que andaban en las calles, se pusieron a trabajar, o sea, estaban en otras cuestiones y no estaban pues estudiando, que era lo que tenían que estar haciendo, porque precisamente se dificultaba mucho. Incluso te comentaba al principio que algunos maestros iban y dejaban trabajos y después regresaban por ellos, pero como que también se desentendieron un poco de esa parte y era aún más complicado. Entonces, se estaba aquí vulnerando el derecho humano a la educación primaria de todos estos niños. Imagínate, te comento, 374 comunidades, o sea, es bastante. Y aunque son comunidades pequeñas, pues como bien lo dice nuestra Constitución, o sea, es un derecho y es una obligación del Estado impartir la educación para todos, sin distinción alguna. Entonces, era algo muy complicado y a mí me pareció muy importante tocar el tema, porque era algo que estaba viviendo mi comunidad. O sea, mis vecinos,
los hijos de mis vecinos, era algo que yo veía en mi entorno y fue algo que decidí hacer más visible aún. Es muy interesante lo que nos comenta. De hecho, menciona en el artículo que la falta de conexión al Internet, incluso a la electricidad, que también viene a ser otro derecho importantísimo, este, de alguna manera resultaron ser problemas de gran envergadura, ¿no? Ya que la educación, en este caso, esta nueva modalidad de educación, lo que es una educación virtual, ¿no? Ya se deja esta modalidad de educación presencial en las aulas. eh, También representó un problema, que los profesores no estaban, los maestros, los docentes no estaban preparados a a esta nueva modalidad, al uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Usted considera que persisten hoy en día en Tepán de Galeana estas dificultades, o cuál es su apreciación respecto ya después de ya unos años de haber transcurrido, ¿no? De haber sido superado la COVID-19? Pues fíjate que a pesar de que era muy importante la implementación de las tecnologías, a pesar de que yo considero también que a partir de la pandemia resulta como fundamental que tanto alumnos como maestros de todos los niveles educativos tengan unas capacitaciones en cuanto al uso y manejo de las tecnologías, pero ya en un enfoque educativo, porque pues muchos sabemos utilizarlas, pero no para algo educativo. Y yo lo veía justamente, ya ahorita me encuentro en una ciudad del estado de Guerrero, que es la capital, que se llama Chilpancingo de los Bravos. En ese momento yo estaba estudiando la maestría en línea y fíjate que era muy curioso y se me hizo muy curioso porque estando ya en una ciudad, en la capital del estado, me daba cuenta que mis maestros era muy difícil para ellos utilizar las plataformas. Muchas veces no podían conectarse, muchas veces el internet aquí fallaba y nos encontramos en la ciudad capital. Entonces, aún más decía, si aquí en la ciudad capital es difícil, tanto para los maestros como para los alumnos, en un nivel ya de maestría, imagínate para los niños que estaban allá, o sea, era aún más complicado. Y hoy en día puedo decir que las comunidades de las que te estoy hablando y de las que hablo en este artículo siguen en la misma situación, o sea, siguen sin tener acceso a Internet, siguen sin existir equipo de cómputo en las primarias, los niños siguen sin saber utilizar las plataformas digitales educativas, o sea, sigue este atraso, no fue como no existieron realmente medidas que se aplicaran porque creo yo que incluso pudiera ya tomarse la educación a distancia como algo permanente. Y principalmente en estas comunidades, porque muchas veces al ser comunidades alejadas y como en algunas, pues los salones de clases están integrados por 5 o 6 niños, o sea, son comunidades muy pequeñas. Entonces, muchos maestros no quieren ir a dar clases a esas comunidades. Creo yo que el hecho de dotar de internet, dotar de tecnologías estas comunidades haría un bien porque pudieran incluso tomar clases de manera remota y eso les ayudaría mucho. Muchas veces no tienen maestro y tienen hasta 1 mes, 2 meses sin clases. Entonces, hoy en día yo sigo viendo la realidad y creo que, no sé, o sea, que a pesar de lo que pasamos, no se tomaron medidas y sigue dejándose a estas comunidades con el atraso que ya tenían, o sea, no se les ha dotado de este equipo que es necesario. Yo veo las mismas condiciones, que les falta infraestructura, que les faltan materiales didácticos, o sea, creo que el Estado mexicano en esta parte sí falló porque no implementó las medidas necesarias y hasta la fecha que ya ahorita pues han pasado ya varios meses de que la pandemia
pues se terminó, vaya, hasta la fecha no se les ha dotado de estas tecnologías. Incluso en nuestra Constitución, en el artículo sexto, nos establece que también es un derecho humano el acceso a las tecnologías. Entonces, si es un derecho humano ya reconocido en nuestra Constitución política mexicana, ¿por qué sigue sin dotarse a las comunidades alejadas de estas tecnologías? O sea, ¿por qué no se implementan medidas para que estas comunidades también puedan acceder a ellos y para que se garantice no solamente este derecho, sino que también se facilite la educación a estos niños? Porque es algo importante. Yo creo que insisto mucho en que la educación es uno de los derechos humanos más importantes, porque gracias a la educación puedes tener eh, acceso a mejores oportunidades, puedes tener acceso a un mejor trabajo, un mejor servicio de salud, a una mejor vivienda. Y si no tienes educación, incluso también aumentan los índices de violencia y es algo complicado, pero sí creo yo que ha faltado interés y ha faltado mucho esfuerzo del Estado mexicano para que se invierta un poquito más y puedan garantizar tanto el derecho humano a la educación como también el derecho humano de acceso a las tecnologías, que te digo que en nuestra Constitución pues ya está reconocido, pero a pesar de ello no se garantiza hoy en día a todas las comunidades del estado de Guerrero. Gracias. Es cierto lo que mencionas sobre el derecho a la educación. De hecho, hablamos ahora ya de un derecho a la educación, pero a la educación de calidad, ¿no? Y eso ocurre en todas las regiones en todas las partes de Latinoamérica, en Perú también. Entonces, yo creo que es un reto constante que tienen los estados de garantizar este derecho tan fundamental. Y justo en esa línea, quería consultarle qué nos dice, ¿no?, la Constitución Política de los Estados Mexicanos, ¿no?, a propósito del derecho a la educación, en específico la educación primaria de calidad, ¿no? También, si considera, en este caso, en el caso de Tecpan de Galeana, si la prestación del servicio a la educación, del servicio educativo durante la pandemia fue pertinente o congruente con lo señalado por la Constitución mexicana e incluso por lo que menciona la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Además de otros organismos internacionales, claro está. Fíjate que en la Constitución mexicana, el artículo que habla justamente de la educación es el artículo tercero. Este artículo contaba bueno, en él se establece que el Estado mexicano en sus tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal, es el encargado de garantizar la educación básica, que se considera como la básica es el preescolar, la primaria y secundaria. Y que debe ser gratuita, que debe ser universal. Anteriormente hubo una reforma en 2019 a este artículo. Antes de la reforma, el artículo hablaba de una educación de calidad. Nos hablaba de que la educación tenía que ser de calidad. Pasa esta reforma en 2019 y ese párrafo que nos hablaba de educación de calidad se deroga. Entonces, hoy en día nuestra Constitución sí nos habla de educación y nos establece que debe ser una educación universal, gratuita, eh, inclusiva y también laica. Pero ya no habla de una educación de calidad, ya no establece una educación de calidad, lo que antes de la reforma sí lo establecía este artículo. Yo en lo particular considero que eso fue o es un atraso, porque los organismos internacionales nos hablan de que la educación debe ser de calidad. Y creo yo también que al suprimir esta parte, al quitarla del artículo, dentro de lo que cabe es como que el Estado se quiso quizás eximir de ciertas responsabilidades y sí establecer que la educación es universal, que es laica, que es gratuita, pero no quitar esa parte de calidad, porque
considero yo que el hablar ya de calidad implica aún más cosas, o sea, implica dar las herramientas necesarias, las condiciones necesarias. Y la verdad que en muchos lugares, no nada más en Teppan de Galeana, lo aterricé aquí porque era mi comunidad, porque era lo que yo veía a mi alrededor, pero así como en este municipio existen muchísimos otros municipios, no solo en el estado de Guerrero, sino en la República Mexicana, que se encuentran en las mismas condiciones. Y para mí el hecho de que se reformara este artículo tercero, se derogara este párrafo y se quitara esa parte de la educación de calidad, la verdad fue un atraso. Yo creo que es algo que debe de contemplarse en el artículo tal como se establecía antes de la reforma. La verdad no sigo sin entender el por qué esta reforma y por qué quitaron esa parte que para mí es tan importante, la calidad educativa, hablar de calidad. O sea, creo que ya era un avance enorme que nuestra Constitución mexicana hablara de calidad y el hecho de que se quitara esta parte, o sea, es algo que te digo, sigo sin entender por qué se hizo, o sea, para mí era súper importante, creo que muy, un avance muy significativo que nuestra Constitución ya contemplara esta parte de la calidad educativa, porque es algo que se habla desde la ONU, desde la UNESCO, que siempre hacen mucho énfasis en esta parte de que debe ser una educación de calidad y el hecho de que se derogara este párrafo, pues creo yo que fue un error y de verdad espero que vuelva a reformarse y que se vuelva a incluir porque para mí es algo fundamental que debe contemplarse en nuestra Carta Magna y que ya se contemplaba. Ahora, sobre las medidas que se tomaron en el municipio, yo creo que hizo falta probablemente el presupuesto. Entiendo también que era parte de que estábamos en pandemia y se le daba prioridad a los servicios de salud, pero justamente los organismos internacionales hicieron mucho énfasis en esto de decir, sí, dale prioridad a la salud, pero no dejes de lado la educación, porque es muy importante que sigas invirtiendo en materia educativa, porque están sufriendo muchas crisis, porque muchos niños están abandonando las escuelas por la falta de empleo, por todas las dificultades que se empezaron a vivir. Entonces, era algo que hacían mucho énfasis y en el municipio, lamentablemente, no se tomaron medidas adecuadas. O sea, no hubo, yo nunca vi en esa parte del tema educativo, nunca vi que se tomaran o se implementaran medidas para tratar de mejorar la educación durante la pandemia o para tratar mínimo de garantizar la educación durante la pandemia. O sea, yo veía a los niños y hasta la vez algunos me dicen, porque te digo que soy de uno de estos pueblos, de una de estas comunidades, y voy a mi pueblo y hay veces que los niños me dicen, ya voy en tercer grado de primaria. Ah, ok, ¿ya sabes leer? No. Y me sorprendo bastante y digo, o sea, está súper complicado, es un atraso muy grande. Y yo, el municipio quizás no se vio, no cuenta tal vez con tantos recursos y no tuvo quizás el apoyo tanto del Estado como de la Federación, pero yo no vi que implementaran como algunas medidas para tratar de mejorar esta situación porque pues, prácticamente se compone de comunidades rurales, o sea, es un municipio algo grande, pero en su mayoría, pues las comunidades son comunidades rurales y yo considero que era muy importante que se tomara alguna medida, que implementaran estrategias para que estos niños pudieran acceder a la educación, que se dotara del internet, de que mínimo se garantizara un buen servicio de electricidad mínimo, pero no, o sea, desafortunadamente, hasta hoy en día, esas dificultades o ese mal servicio con el que se contaba, se sigue contando igual, o sea, sigue estando mal el servicio de electricidad, sigue sin haber acceso a Internet
y siguen todos estos atrasos en los servicios sociales que pues son básicos y con los que deberíamos de contar, pero pues actualmente seguimos sin contar con ellos. Te digo, creo yo que el municipio lamentablemente, muy lamentablemente, no invirtió o no implementó ni siquiera una estrategia para tratar de garantizar el acceso a la educación. Perfecto, muchas gracias. Es verdad lo que usted menciona acerca de la reforma del artículo tercero de la Constitución allá por el 2013, ¿no? Y que luego nuevamente fue reformada. Ujú. Y eso lo recoge de manera interesante en el trabajo de investigación. De hecho, agrega data y estadísticas, ¿no? Nos llamó, por ejemplo, la atención de que hay un grupo importante de alumnos, bueno, de niños que no cuentan con algún grado de escolaridad, ¿no? En Guerrero. Entonces, realmente es preocupante. Y sobre eso va la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál o cuáles considera usted son los retos, ¿no? Los retos o desafíos en torno a garantizar el derecho a la educación, no solo en Tepán de Galeana, ¿no? Sino también en México en general, digamos, cuáles son esos retos que aún el Estado tiene que afrontar, que aún el Estado mexicano tiene que prestar bastante atención, ¿no? Y aplicar las medidas necesarias para garantizar la realización de este importante derecho, ¿no? Pues como bien lo mencionas, tenemos un índice muy alto, desafortunadamente, de niños que no tienen ni siquiera un grado de estudio, que no accedieron ni al preescolar en algunas ocasiones, otros que no pudieron estudiar la primaria o la secundaria, y esto es porque hay algunas comunidades que se encuentran alejadas, no cuentan con una escuela como tal en la comunidad, se tienen que trasladar a otra comunidad y muchas veces es alejado, los papás no tienen los medios, es como que un poco complicado y por este tipo de circunstancias, pues muchas veces no van los niños a la escuela. Es un reto muy grande porque fíjate que yo creo que el Estado mexicano desafortunadamente no invierte tanto en materia educativa. O sea, no ha puesto mucha atención en materia educativa y yo creo que es un grave error que ha cometido porque el invertir en materia educativa garantiza también tener obviamente mejores condiciones en general en el país, o sea, tener más profesionistas implica también tener menos índices de violencia, como te mencionaba, o sea, viene, es una cuestión que ya viene de varios gobiernos, no hablo de uno en específico, sino que en general siento que no se ha hecho una inversión suficiente en materia educativa. Ahora, entre los principales retos que hay es justamente en este tipo de comunidades donde son comunidades alejadas, porque quizás en las ciudades es un poco más fácil que los niños puedan ir a la escuela y que puedan acceder a la educación. Aún así, déjame decirte que hay muchas primarias en las ciudades que no cuentan con condiciones, óptimas para que los niños estén tomando clases. Muchos edificios que ya están muy deteriorados, o sea, a veces hay edificios que, este, que ya incluso hasta se están como que cayendo y en donde es un peligro para los niños estar tomando clases ahí y aún así no hay una inversión para mejorar estas condiciones. Ahora, si en las ciudades se dan estas dificultades también de tanto de infraestructura como de materiales, porque también en la calidad de los materiales en cuanto a las butacas, que es donde se sientan para tomar clases, yo he visto y pues no están en las mejores condiciones. Ahora en las comunidades rurales, pues es aún más complicado. A veces los salones de la escuela no,
no son pues ni siquiera de material, o sea, son como una casita ahí que hacen en la comunidad con los materiales que se pueden. Antes yo me acuerdo mucho que, por lo menos cuando yo estudié, tomamos clases en como bancas de madera que eran bastante incómodas, pero pues era lo que había, ¿no? Era lo que teníamos y pues era como tomábamos las clases. Entonces, el principal reto aquí es proporcionar a las escuelas primarias de la infraestructura necesaria y adecuada para que puedan los niños tomar clases, pero que puedan hacerlo en condiciones óptimas. No es nada más, yo insisto mucho que no es nada más decir, ok, es mi obligación como Estado garantizarte la educación. Bueno, ahí está tu salón, toma tus clases. No, o sea, no es nada más eso, ¿sí? Sino que es también el hecho de proporcionar los materiales adecuados, el hecho de que tus maestros también sean personas capacitadas para implementar estas clases. Y creo que hace mucha falta también eso, o sea, la capacitación de los maestros, que se dote de infraestructura, que se cuenten con los materiales necesarios y adecuados, porque sí veo una deficiencia en esa parte y creo yo que el Estado mexicano tiene los medios para lograrlo. Simplemente no ha puesto interés en hacerlo, pero sí cuenta con los medios para lograr esta parte. Sin embargo, desafortunadamente no ha implementado alguna medida, como que no le ha dado prioridad al tema educativo. Vaya. Y ahorita, actualmente, si antes no se le daba, creo yo que ahorita se le está dando menos, o sea, creo que se le está dando menos apoyo a la educación. Desafortunadamente, nuestro presidente en turno no, no está apoyando tanto esta parte educativa, incluso ha habido reducciones presupuestales. De hecho, es un tema que creo yo que también es importante tocar nuevamente y ver que a pesar de que ya pasaron meses, el tema educativo sigue en las mismas condiciones o incluso quizás hasta un poco peor, porque te digo, no, en lugar de que se incremente el presupuesto para la materia educativa, se ha disminuido. Entonces, ese es otro gran reto, o sea, el aportar más a la materia educativa en materia presupuestal y también el proporcionar todas estas herramientas, el garantizar que también los maestros sean maestros preparados, porque muchas veces no, desafortunadamente no cuentan con la preparación necesaria para impartir clases a los niños. Entonces, es complicado, son bastantes los retos que hay, pero te repito, yo considero que sí tenemos los medios y las herramientas. Desafortunadamente, no se le ha dado prioridad o no se le ha visto como un tema prioritario y sí hay como mucho desinterés por el tema educativo, pero espero yo, tengo la confianza de que sí más adelante pueda mejorarse esta parte y que tengamos realmente una educación universal, como lo dice nuestra constitución política, que sea para todos y que todos los niños y niñas puedan acceder a ella sin distinción alguna. Exacto, muy correcto lo que usted menciona, es verdad. Queda todavía eso como algo pendiente que tienen, bueno, no solo el Estado mexicano, sino también aquí en Perú, le comento, y seguramente en toda la región latinoamericana, es un reto constante que tienen los estados de garantizar el respeto y la realización de este derecho tan importante que, como usted ha mencionado en la entrevista, es un derecho que puede dar pase a otros derechos fundamentales, ¿no? Es tan esencial, es un derecho tan importante y bueno, obviamente la pandemia afectó a muchas ciudades, ¿no?
a muchos países. Creo que, bueno, en Latinoamérica creo que ningún país estuvo realmente preparado, ¿no? Para afrontar esta problemática en materia de salud, pero bueno, muchas gracias por la reflexión que nos ha brindado en esta oportunidad. Ya para culminar con la entrevista, quisiera pedirle que dirija algunas palabras de invitación a todo el equipo de derechos humanos, a los estudiantes aquí, los estudiantes de derecho aquí en Perú, en general a todo nuestro público, para que se anime a leer este interesante trabajo de investigación de su autoría. Sí, pues estoy muy, muy agradecida con ustedes por la invitación, por considerarme y por hacerme esta entrevista para hablar de un tema que yo considero muy, muy, muy importante. Agradezco a los miembros del equipo de derechos humanos y de verdad los invito a que lean este artículo. Eh, Como bien lo mencionas, no, este no es un problema nada más de México o nada más de Tetpan de Galeana o nada más del estado de Guerrero, es un problema que existe en general, que como lo mencionas en los países de Latinoamérica, yo sé que debe haber más comunidades como la mía, en donde fue muy difícil, en donde los niños tampoco tenían el acceso a Internet, en donde tampoco sabían manejar plataformas digitales. Y es un tema que te digo, ya estaba ahí, pero la pandemia lo vino a visibilizar más, a ser más visible. Los invito a los miembros del equipo de derechos humanos, a los estudiantes de derecho de la Universidad Católica del Perú y al público en general en que lean este artículo de verdad, y que incluso hagan investigaciones en sus comunidades, en sus municipios, en sus estados, y puedan contarnos también ustedes cómo se vivió, cómo está la educación, si comparten a lo mejor algunos aspectos con lo que puedan encontrar aquí en mi artículo y puedan hacer una comparativa realmente de cómo es la educación primaria, este derecho humano fundamental, incluso en el aspecto también el legislativo, cómo se contempla en sus constituciones el derecho humano a la educación, cómo lo contemplamos acá en México. Y de verdad creo que les va a servir mucho y que les va a parecer muy interesante. Espero que lo lean, que les guste, los invito mucho a leerlos y les agradezco mucho la invitación al equipo de derechos humanos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a usted, estimada Cintia Ramírez Izazaga. De esta manera damos por concluida esta entrevista del equipo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos muy agradecidos por acompañarnos a compartir este trabajo interesante y las recomendaciones, bueno, no, la data que encontramos ahí y bueno, una perspectiva interesante del panorama de lo que ha ocurrido en Tetpan de Galeana, ¿no? Y en México en general. Y bueno, como usted dice, es un caso que quizás se puede replicar o se replica en otras partes del mundo. Un cordial saludo hasta México. Muchas gracias nuevamente y bueno, Gracias. que tenga un buen día. Gracias. Buen día a todos.